Un avión que debía aterrizar ayer en el Silvio Petirosi fue desviado por la tormenta a Foz de Iguazú. Al retomar vuelo hacia Luque sufrió graves daños por la tormenta. En él iban 48 pasajeros. Ellos captaron videos del vuelo del terror. Gran parte de Asunción y el área metropolitana quedaron bajo agua. Bomberos voluntarios y la Policía Nacional se vieron rebasados de trabajo para el rescate de personas atrapadas. Se había fugado de la penitenciaría de Misiones y, según los datos, forma parte del grupo Primer Comando de Capital. Tras un robo agravado, el hombre fue recapturado en Upané. Atentado contra el principal santuario chiita en el sur de Irán, reivindicado por el grupo Estado Islámico. Al menos 15 personas murieron este miércoles y decenas resultaron heridas en la matanza en el mausoleo de Shah Jerah. Nacional y Guaireña se enfrentan hoy desde las 17 horas en el Arsenio Erico por la fecha 19. La visita necesita ganar para consolidar su participación en la Sudamericana, mientras que el anfitrión lleva 11 juegos sin derrotas. La academia quiere ampliar la racha. Bienvenidas a Edición Matinal. Gracias por acompañarnos en este jueves 27 de octubre. Y vaya que se cumplió la alerta meteorológica que teníamos ayer y que de hecho compartimos ampliamente porque tuvimos una jornada de precipitaciones, tormentas, viento fuerte, granizada, muchos destrozos y mucha gente afectada. Así que durante esta jornada seguramente nos vamos a dedicar a ir rastreando gente que quedó bajo agua, vehículos que fueron prácticamente tragados por el raudal y los destrozos a nivel o en diferentes puntos a nivel país. Vamos a actualizar un poco los datos del tiempo, anticipándoles que también hoy ya tenemos invitados y muchas informaciones para compartir, ¿sí? 21 grados de temperatura, cielo completamente cubierto. No se siente como un fresquito, está ahí como húmedo nomás el ambiente. De hecho, la humedad a esta hora marca el 91% y viento soplando con dirección sur a 7 kilómetros por hora. ¿Qué nos espera para esta jornada? Continúa el pronóstico de precipitaciones y tormentas eléctricas durante la mañana, la tarde, la noche y una máxima de 28 grados. Una temperatura cálida, pero con mucha humedad. Y para la noche descendemos hasta los 22 grados. Mañana habilitamos el fin de semana. ¿Cómo va a estar? Vieron que también Corrientes, la zona ahí de Argentina, estuvo muy azotada también por las precipitaciones y tormentas. 22 de mínima, 32 de máxima, tormentas eléctricas para cerrar esta semana. El sábado una mínima de 23, una máxima de 32 y continúan las precipitaciones hasta el lunes aparentemente. Para el domingo una mínima de 15 grados, máxima de 33. Hacemos énfasis en esto porque allí precisamente ingresa un frente frío que nos va a dar una mínima de 11 grados y una máxima de 17 con tormentas eléctricas para el lunes, el último día del mes de octubre y encima con frío bastante atípico. Este octubre podemos decir. Bueno, antes de avanzar con otros temas, compartimos también el detalle de aviso meteorológico. Se esperan lluvias intensas con tormentas moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y alta probabilidad de caída de granizos. Este sistema de tormenta que va a seguir afectando toda la mañana de hoy, jueves 27, sobre todo en el norte de Concepción, norte de Amambay, centro este de Presidente Hayes y el Alto Paraguay, porque si se fijan, lo que agarra es toda esta parte del territorio nacional y de hecho si se fijan acá en Alto Paraguay va a estar un poco más complicado incluso. Y bueno, ya Concepción, lo que ustedes veían, norte de Concepción, norte de Amambay, centro este de Presidente Hayes y también el departamento del Alto Paraguay. El dólar a la compra 7.150, a la venta 7.250, está imparable el dólar. El euro a la compra 7.050, a la venta 7.350 guaraníes. El peso argentino a la compra 24, a la venta 30 y el real a la compra 1.330, a la venta 1.390 guaraníes.
7 de esta mañana y la novedad del día, de hecho, durante la madrugada y primeras horas de hoy vamos a seguir hablando también de esto. Este aterrizaje forzoso, podemos decir, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Mariano, y hay muchas dudas porque ya veíamos, escuchando algunos relatos, viendo también algunos videos y muchos se preguntan quién tiene responsabilidad en todo esto. ¿Cómo te va? Buen día. El saludo para vos, para los televidentes, y nos decían que efectivamente se trató de un aterrizaje forzoso. Estamos aquí con Douglas Cubilla, el director de Aeropuertos, para entender un poco, director, qué es lo que aconteció. Y te pregunto así de buena primera, ¿verdad? ¿Ya pasó algo así antes? Bueno, muy buenos días. Que yo recuerde en estas condiciones no, nunca, ¿verdad? Pero bueno, para hacer un breve relato de lo que ocurrió. Era un vuelo previsto para el día de ayer a las 17:25, era su horario de estima acá, Avenida de Santiago. Por razones climatológicas fue desviado al aeropuerto alternativo de esta línea aérea que es Foz de Iguazú. Bueno, estamos teniendo aparentemente algunos inconvenientes en la conexión, pero ya tenemos y estamos allí en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Mariano López está en vivo y en directo con Douglas Cubilla, que es director de aeropuertos de la DINAC, y estos videos que vamos a recapitular un poquitito con ustedes porque lógicamente cuando uno aborda un avión tiene un cierto miedo por ciertas cuestiones que ya han ocurrido, ¿verdad? Pero se sabe que por estadística es muy poco probable que ocurran accidentes aéreos en comparación, por ejemplo, a cualquier vehículo de menor porte que va de forma terrestre. Pero obviamente ante este tipo de situaciones, y a Dios gracias hablamos de que fue un susto, sí, un tremendo y enorme susto, dejará shock seguramente en muchas personas y algún que otro trauma, pero afortunadamente no hablamos de lesionados y mucho menos de fallecidos. Mariano, volvemos a conectar contigo. Sí, muchas gracias, Violeta. Y seguimos escuchando acá al director. Director, entonces, hace ese circuito y repasando un poco, ¿verdad? Santiago, Asunción, pero debido a las condiciones tuvo que ir a Foz. A Foz de Iguazú, posteriormente una vez que el aeropuerto Silvio Pettirossi estaba operativo, volvió a la noche y en el trayecto de Foz de Iguazú a Asunción ocurrió el encontronazo con la granizada que le dejó en las condiciones que de público conocimiento. Si tuviésemos que describir, director, y para no equivocarnos, llegó sin motor, parabrisas roto, o sea, ¿qué es lo que se tiene? Bueno, el informe preliminar, ¿verdad? Lo que todavía no es oficial porque esto recién inicia una investigación, es que el avión aterrizó con un motor y con el parabrisas rajado, ¿verdad? No llegó a perforar el parabrisas, por supuesto, y parte del fuselaje del avión sí se desprendió. ¿Con un motor? Con un motor es la información extraoficial, no tenemos todavía. Bueno, vamos a recuperar en instantes la comunicación con Mariano López porque queremos escuchar realmente y queremos entender qué fue lo que ocurrió. Nos llama la atención esto que está comentando ahora el director Douglas Cubillas, porque él está diciendo que llegó prácticamente con un motor y con severos daños en todo lo que es el cuerpo, el fuselaje del avión. Lógicamente, insisto, a Dios gracias hablamos de que es un accidente o una cuestión que no pasa del susto en el sentido de que no hay lesionados, no hay personas fallecidas, pero sí hablamos de una cuestión bastante grave y que queremos entender, por supuesto, qué pasó, si existió realmente algún tipo de responsabilidad desde las autoridades de algún u otro aeropuerto, ya sea en Brasil o acá, o si estamos hablando de una cuestión también de una decisión humana, podemos decir. Entonces la responsabilidad recae en este tipo de situaciones sobre los pilotos. Eso es lo que queremos entender un poco también. Bueno, vamos a repasar, antes de continuar con la nota, vamos a repasar un poco algunos de los videos que colectamos de las personas que estuvieron dentro de ese avión que tenía como destino, que de hecho venía desde Chile, mejor dicho, y que hace una parada en Foz, y es desde allí que se toma la determinación de continuar o no destino a Paraguay. Y es eso lo que hoy también se está analizando. Vamos a compartir estos videos entonces de las personas que estaban dentro del avión.
Señores pasajeros, la posición de... No, realmente que estuvo bastante complicado y de hecho haber estado en ese avión con todo este sistema de tormentas que afectaba a esta región habrá sido realmente un momento pero terrible. Y por las ventanas se notaba, ¿verdad?, la actividad eléctrica también, que siempre como que va generando más susto incluso en muchos de los pasajeros. Y una ex compañera de trabajo acá del grupo Albavisión, la ex modelo Paula Tomen, también estuvo dentro de ese avión y seguro en instantes vamos a compartir su relato porque fue tremendo, tremendo realmente. Bueno, nosotros vamos a otras informaciones si les parece y queremos hablar un poco ya de la Expo Ajos. Sí, que arranca hoy en la ciudad de Coronel Oviedo y va a extenderse por 4 días con actividades como el Día del Folclore, la fiesta, Oviedo Rock y el Domingo en Familia. El objetivo fijado por la organización es volver a reavivar la antigua belleza que poseía en el pasado lo que fue la Ciudad Expo, la cual es un emblema para la ciudad de Coronel Oviedo. Con el fin de que la gente asista al evento, está previsto que las entradas sean totalmente gratuitas desde las 9 hasta las 15 horas y posterior a esta tendrán un costo de 15.000 guaraníes, súper accesible. El lugar en donde se realiza dicho evento es la Ciudad Expo, sobre la ruta Paraguay 08 a 2 kilómetros de la rotonda principal de Coronel Oviedo, y esperemos que el clima, el tiempo también acompañen a este evento que va a estar muy, muy divertido. La Dirección de Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia organiza jornadas de capacitación sobre propiedad intelectual en el departamento de Ñembucú este jueves 27 de octubre y en Misiones mañana viernes 28 de octubre. En ese sentido, la serie de capacitaciones serán de acceso libre y gratuito y tendrá lugar primeramente en el Palacio de Justicia de Pilar, de 13:30 a 15:30. Al día siguiente, en la sede judicial de San Juan Bautista, en el mismo horario mencionado, es decir, desde las 13:30 hasta las 15:30. Algunos de los temas a tratar serán introducción a la propiedad intelectual e infracciones civiles y hechos punibles contra la propiedad intelectual, entre otros. ¿Quién no recuerda a este hombre, alias Gordito Lindo, que el pasado 28 de mayo, vestido de mujer, escapó del penal de Tacumbú? Él sería miembro del famoso clan Rotela. La sentencia de 10 años de cárcel de César Ramón Ortiz, alias Gordito Lindo, fue confirmada por parte de la Cámara de Apelaciones. La determinación recayó sobre los camaristas Edelio Vera, Viviana Benítez y José Rodríguez en el proceso por robo agravado registrado en el mes de julio del año 2018. Tremenda historia en Paso Barreto, departamento de Concepción. Con un cortaplumas en la mano, Severino Coronel Galeano, de 54 años, intentó matar a su cuñada de nombre Demetria Candia García, de 57, pero fue asesinado por su propio padre, Francisco Coronel Pereira, quien intervino en la agresión. El hombre exigió a su hijo que suelte el arma blanca, pero este, lejos de hacerle caso, también intentó herir a su progenitor. Ante esto, Coronel trajo su arma y realizó varios disparos. 2 de ellos impactaron en el cuerpo de su hijo, que cayó al suelo muerto. ¡Qué tremenda historia! La víctima fatal tenía antecedentes por homicidio doloso en el año 2004 y 2006 y tentativa de homicidio en el año 2016. Este último contra su padre, a quien ya intentó matar. En este caso habría que analizar si se puede argumentar defensa propia, porque el ataque fue directo hacia el hombre, que por cierto ya había sido atacado previamente por su hijo, así que habría que ver un poco si configura o no defensa propia en este caso. El Ministerio de
Salud comunicó oficialmente la entrada en vigencia de las nuevas medidas sanitarias para el ingreso al país. Ya no se exige carnet de vacunación contra el COVID-19, tampoco el PCR negativo. No obstante, recordaron que sí sigue siendo un requisito el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla y la certificación internacional de inmunización para quienes provengan de Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela. Que vamos haciendo un repaso de todos los destrozos que dejó el temporal y enseguida vamos a ir hasta Mariano Rocalonso porque un asentamiento quedó bajo agua y prácticamente sin casa quedó esta gente afectada. Pero no es el único local, no es la única localidad afectada y ya vamos a tener imágenes de Juan Carlos Usher. Estás en el hospital, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Violeta, saludos para vos y los televidentes. Estamos aquí frente al Hospital Materno Infantil de Loma Prietá. Ayer llegaban al canal varios videos de cómo el agua había ingresado a distintas dependencias de este hospital. Videos que estamos compartiendo con ustedes ahora. Vinimos hoy para ver el famoso día después. Si algo se descompuso, si algún equipo salió de funcionamiento y conversamos con el director, el doctor Luis López, quien amablemente nos recibió. Hicimos un mini recorrido con él y nos explicaba que estas son zonas que fueron remodeladas, fueron refaccionadas hace un tiempo y que evidentemente por la furia de la tormenta, la fuerza del viento, el agua y terminó ingresando a las diferentes dependencias. Compartimos con ustedes la entrevista con el director. Pasa por la cantidad de agua que cayó en el poco tiempo, el cual sobrepasó la capacidad de drenaje de lo que sería, en este caso, la canaleta y su caudal. Introduciéndonos en un sector parte del agua, pero que por suerte se pudo subsanar, ¿verdad? Con el apoyo de la gente de mantenimiento, recursos generales y limpieza. Y por suerte no tuvimos ningún tipo de inconveniente en la funcionalidad, o sea, no se afectó en ningún momento la atención a los usuarios y desde anoche que estuvimos con esto sin ningún inconveniente hasta esta hora de la mañana, ¿verdad? Como pueden ver, ¿verdad? Ya la funcionalidad como corresponde del servicio. Director, las versiones que llegaban al canal decían que este era un sector nuevo. ¿Eso es así? ¿No es así? El sector en el cual estamos nosotros ahora es un sector que está remodelado, ¿verdad? Este es un sector, ¿verdad? El cual se cambió un tanto la funcionalidad, ¿verdad? La estructura para dar más funcionalidad nada más. Es un sector, como le estaba diciendo, reformado, no es un sector, una construcción nueva, por decirlo. No corresponde a una construcción nueva, pero sí a una refuncionalización de la estructura como para poder dar un mejor servicio. Doctor, y más que nada, ¿esto es algo que se repite con cada tormenta? ¿Es la primera vez que ocurre? Creo que entre el mes de marzo estuvimos recibiendo lluvias copiosas, ¿verdad? Sin tener este inconveniente, ¿verdad? Entonces, como le estaba comentando, el análisis preliminar que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Con los compañeros, justamente la cantidad de agua que cayó en esta oportunidad en un tiempo corto, ¿verdad? El cual sobrepasó un poco la capacidad de drenaje, ¿verdad? De lo que sería nuestra canaleta del techo. ¿Equipos electrónicos, informáticos de utilidad aquí en el hospital se dañaron con la lluvia? No. La caída de agua se dio en un sector, ¿verdad? Y al caer en el piso la distribución, ¿verdad? Ningún equipo se vio afectado. Sí, como siempre serán las medidas que corresponden, ¿verdad? Ante esta situación, pero no tuvimos ningún inconveniente, como le digo, ¿verdad?
ni en la atención y en ningún equipo en particular. Hoy se está trabajando ya con normalidad. O sea, desde ayer. En ningún momento hubo, como le estaba diciendo, impacto sobre lo que es la atención. Se pudo subsanar, ¿verdad?, con la predisposición y voluntad de la gente que forma parte del hospital y sin inconveniente, ¿verdad?, dando el servicio que corresponde. Gracias, doctor. Palabras del director del Hospital Materno Infantil de Loma Putá, el doctor Luis López, y también hablando aquí con la gente, mientras aguardábamos el contacto, nos comentaban que con cada lluvia realmente se vuelve una zona bastante difícil y peligrosa. Este sector aquí frente al hospital hay casas, nos decían, más al fondo, que quedaron prácticamente bajo el agua. Inclusive nos decían que el colegio que está aquí al lado también sufrió los embates de la tormenta. Ya hicimos un pequeño recorrido, nos mostraron que las aulas ya estaban limpias y que las clases estaban en funcionamiento, estaban ya los estudiantes adentro, por lo que existe preocupación ya que vemos nuevamente el cielo gris. Probablemente se desate una nueva lluvia y los habitantes de esta zona de Loma Putá se preocupan con cada tormenta, Violeta. Ellos realmente saben y sienten el peligro con cada lluvia. Y lo que mostrábamos en estos videos aquí en el hospital de Loma Putá, la gente, los funcionarios trabajando para desaguar lo que serían estas dependencias en donde los pacientes nunca dejaron de llegar. Qué bárbaro, Juan Carlos, sobre todo porque, como bien decís, con cada precipitación ellos ya están ahí con el Jesús en la boca, como se dice coloquialmente, pero más aún con tormentas como la que se desató ayer. Muchas gracias por estos detalles. Hasta la próxima. Juan Carlos Usher desde la ciudad, o desde la zona, mejor dicho, de Loma Putá. Nosotros tenemos más información. El evento empresarial más importante del país, con conferencistas nacionales e internacionales. 2 días de poderosas conversaciones que le darán un giro a tu visión de los negocios, ventas, marketing, tecnología y más. Se llevará a cabo el jueves 3 y viernes 4 de noviembre en el Centro de Eventos Paseo La Galería. Para más información ingresa a www.exponegocios.com.py. Inscribite y conoce las ideas que nos conectan. Con 29 estamos de vuelta y tenemos al invitado, en este caso de la jornada de hoy jueves, Rafael Filisola, exministro del Interior y bueno, precandidato a la senaduría por la Concertación. Rafael, gracias por el tiempo, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, con todo el equipo del canal y bueno, con la audiencia, por supuesto. Bueno, yo me decía, Rafael, vamos a hacerlo un poco distendido, ¿verdad? No queremos hablar mucho de cuestiones, pero me gustaría arrancar por esto porque es muy importante que la gente sepa que el Congreso de la Nación en nuestro país tiene muchísimo peso, en la Cámara de Senadores de hecho, y es por eso que es tan importante elegir bien a nuestros representantes y mantener la pluralidad también dentro del Congreso. Claro, son dos cosas fundamentales. Uno, el Congreso es o debería ser el lugar donde se representan los intereses de las personas. O sea, ahí es donde se deciden qué impuestos vamos a pagar, cómo se va a usar el dinero que nosotros pagamos en concepto de impuestos. Se controla al Ejecutivo para ver si está usando bien o está usando mal esos recursos. Es decir, y se hacen leyes que son importantes, leyes que hacen a la salud, que se refieren a la educación, a la seguridad. O sea, si vos te pones a analizar todos los temas que nos interesan y que afectan a nuestras vidas, vamos a encontrarnos con que, por supuesto, el Poder Ejecutivo tiene funciones esenciales, pero sin un buen Congreso no podemos avanzar en esos temas. Totalmente, totalmente. Por eso, como decía, también mantener un poco la pluralidad para que exista ese balance, ¿verdad? Claro, y eso es lo segundo, y me parece muy importante que lo señales. El Congreso debe reflejar lo que pasa en la sociedad. O sea, en la sociedad hay diferentes intereses y hay ideas distintas también. Hay personas que plantean una forma de encarar los problemas
Y bueno, otros grupos de personas nucleados en otros sectores políticos presentan otro enfoque. Y además hay diferentes sectores que representan a la sociedad. Qué sé yo, están los trabajadores, están los gremios empresariales, están los representantes de los pueblos indígenas, y bueno, y todos tienen que tener voz. En una sociedad plural, en una sociedad democrática, todos tenemos que tener voz y todos tenemos que ser escuchados, y por eso es importante un Congreso plural. Y este sistema de voto preferencial o de listas desbloqueadas nos permite a nosotros elegir mejor. Sí. Pero para elegir mejor, para que el sistema funcione, nosotros tenemos que informarnos, tenemos que mirar a los candidatos, ver sus trayectorias, tenemos que tomarnos un cierto tiempo y votar a gente que no nos va a defraudar. Así que estas elecciones son muy importantes. Clave, sin duda alguna, y me encanta eso de hecho que te iba a preguntar, pero ya te me adelantaste, ¿verdad? Este nuevo sistema nos permite ciertas libertades, podemos decir, pero para eso tenemos que nosotros hacer nuestra investigación y elegir bien propiamente. Ahora, hablar un poquitito también del contexto, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo ahora mismo, el enfrentamiento del domingo, el bochorno del lunes. ¿Tu postura al respecto, Rafael? Y bueno, el enfrentamiento del domingo fue muy importante, ¿verdad? Está, un logro muy importante de las fuerzas públicas. Es importante reconocer a las fuerzas públicas cuando hacen bien su trabajo, porque finalmente estamos hablando digo chicos, porque son jóvenes, ¿verdad? Chicos jóvenes que tienen un entrenamiento importante, pero que ponen sus vidas para trabajar por la seguridad de todos, y tuvieron un logro importante. O sea, el hecho de que hayan ubicado a esta célula terrorista, que les hayan alcanzado, que haya habido un enfrentamiento, más allá de lo doloroso que resulta que antes mataron a 2 personas inocentes, que esta organización criminal obviamente les mató a esas personas, más allá de que no se haya podido evitar eso, es un logro importante. Lograron abatir al jefe de la organización que llevaba desde que cayó Alcides Oviedo, que fue el primer jefe de este grupo criminal, hace 20 años, que fue capturado y está preso. Bueno, desde ese entonces Osvaldo Villalba era el comandante o el jefe de esta organización criminal. Así que es un logro importante. Además cayeron otros 2 combatientes. En fin, revela que en cierta manera se está haciendo un buen trabajo de inteligencia y se está haciendo un buen trabajo operativo también. Lo que vino después fue obviamente, 2 cosas, ¿verdad? Esa decisión que toman los responsables del sistema carcelario revelan 2 cosas. Uno, una falta de respeto a las víctimas, ¿verdad? Porque las víctimas, los familiares de las víctimas, de los secuestrados, hasta este momento viven un dolor inmenso, y sobre todo la incertidumbre de no saber si sus familiares están bien, no están bien. No podemos hablar de que estas personas que están recluidas constituyen un modelo de reclusos que merecen este tipo, porque ciertamente en el sistema carcelario se dan permisos, por ejemplo, para asistir a... O sea, eso es normal y está previsto en la ley. O sea, que se le dé permiso a alguien cuando fallece un familiar, y eso está previsto, ¿verdad? Pero para reclusos que cumplen con ciertas condiciones, ¿verdad? Como buen comportamiento y qué sé yo. Y bueno, no es el caso de Carmen Villalba, que sigue vinculada con esta organización criminal. Y además el estatus también, claro, ¿verdad? No es una ciudadana normal, común y corriente. Claro, y ahí vamos a lo segundo. El sistema carcelario es un lugar donde hay un riesgo muy alto, porque hay personas que están privadas de la libertad, y bueno, son objetivos de organizaciones criminales. Entonces, generaron también una situación, no solamente la falta de respeto a la sensibilidad de los familiares, no solamente desde mi punto de vista incumplieron los protocolos. O sea, en este caso yo por lo menos entiendo que no correspondía a este tratamiento especial. En ningún caso, de hecho, está permitido llevar un féretro a un centro penitenciario, pero además pusieron en riesgo, generaron una situación de riesgo donde se podían haber, qué sé yo, uno no puede saber qué podía haber entrado en ese cajón y si había un plan para rescatar. En fin, es una lástima, y bueno, yo celebro que se hayan tomado medidas correctivas de inmediato. Ahora, dicho esto, yo creo que es importante volver a lo más importante, ¿verdad?
Hay un equipo de las fuerzas públicas que está haciendo un trabajo importante, así que yo espero que esta amenaza, que es una de las amenazas en materia de seguridad que tenemos en el país, hay otras amenazas que inclusive son más serias, pero esta es una amenaza importante que afecta a mucha gente, han causado mucho dolor, el EPP mató a mucha gente, realizó muchos ataques. Y bueno, yo espero que sigan las políticas orientadas a acabar con este grupo y de hecho si siguen yo creo que es cuestión de tiempo para que demos vuelta a la página y esta organización deje de causar dolor en el norte. Para ir cerrando, Rafael, pilares fundamentales en los que te gustaría centrarte si ingresás al Senado en las próximas elecciones. Bueno, hay varias cuestiones, pues yo creo que en este momento, en un momento en que el Paraguay está pasando una situación muy delicada, estamos saliendo de una pandemia que dejó sin trabajo a mucha gente, se perdieron empresas, se perdieron fuentes de trabajo. Yo creo que lo más importante en este momento es enfocarnos en políticas públicas que generen un buen ambiente para los negocios y para generar trabajo. O sea, la gente necesita trabajo, una cuestión propia de la dignidad humana. Todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos derecho a recibir un ingreso justo para nosotros mismos, para nuestras familias. Bueno, y a partir de ahí, de un trabajo justo, hay cuestiones sociales de las cuales el Estado se debe hacer cargo. Y vuelvo a la pandemia, porque esto también se vio mucho en la pandemia. Mucha gente se arruinó porque nuestro Estado no tiene la capacidad. Sí, digo, se arruinó económicamente, sí. Además de lo emocional, ¿verdad? Todos tenemos parientes, amigos que estuvieron internados, que estuvieron graves o inclusive que perdieron la vida en medio de la pandemia. Y además de todo el dolor que eso significa, muchas familias también quedaron arruinadas, perdieron todo lo que tenían, y eso es injusto. Total. Eso es injusto, que un compatriota no tenga, en un momento de dolor, en un momento no tenga la posibilidad de recibir una atención médica adecuada, eso es muy injusto. Así que la salud es importante y bueno, y obviamente no podemos hablar de todo, pero te agregaría un punto más, sí, que se trata del futuro de nuestro país. Y si uno mira a los países que le van bien en la región para no salir de la región, miremos al Uruguay que tiene inclusive vamos a decir en términos de habitantes y de tamaño, es algo similar a Paraguay. A ver, miremos Uruguay, ¿qué es lo que distingue a Uruguay y qué es lo que le hace tan exitoso en democracia, en integridad, en la administración pública, en vigencia de los derechos? ¿Qué es lo que le hace diferente? Es la educación. Totalmente. Es un país que ha invertido muchísimo en educación y es un país al que le va muy bien, y no es tan diferente al Paraguay. Entonces, no sé, no nos podemos comparar con el Brasil, probablemente no nos podemos comparar con la Argentina, que tiene muchas riquezas naturales, más que nosotros, más territorio, pero miremos al Uruguay y además, entre Uruguay y los demás países, Uruguay es mucho más exitoso, claro, en muchos sentidos, ¿verdad? Pero miremos al Uruguay y qué es lo que le distingue es haber invertido en educación y haberlo hecho por muchos años. Así que el desafío que tenemos nosotros y lo que va a marcar la diferencia, el éxito de nuestros hijos, de nuestros nietos, el éxito de nuestro país, oportunidades para nuestros compatriotas en el presente y en el futuro, es invertir en educación. Trabajo, políticas públicas y educación también. Gracias, Rafael, por el tiempo. No, muchas gracias, un gusto visitarte y bueno, a disposición siempre. Bueno, Rafael Filisola, entonces precandidato del PDP por la concertación a la senaduría. 8:43 de esta mañana y te queremos hablar, por supuesto, también de Gama, porque desde Gama presentamos la línea Starlight, esta vez con la edición 5D Therapy, que te brinda 5 beneficios: brillo, antifreeze, reconstrucción, anti-aging, protección continua. Cuenta con tecnología inteligente de calentamiento instantáneo que permite a los patines recuperar la temperatura marcada en forma exacta entre pasada y pasada. La línea Starlight también viene en las versiones Argan, Tourmaline y Blue Titanio. Gama, The Choice of Professionals.
información porque se dio un intento de feminicidio, podemos decir, en las últimas horas, y de hecho esta información viene de parte de Noche y Madrugada, nuestro compañero Juan Salinas, que estuvo haciendo su recorrida. Néstor Reinaldo Bogado, de 42 años, él fue detenido precisamente porque intentó quemar viva a su pareja en San Lorenzo. Agentes de la Comisaría Primera Central acudieron al llamado sobre la calle Maná, esquina José Verges, donde fueron recibidos por una amiga de la víctima. Hallaron a la mujer de 27 años encerrada en una habitación, la cual ya había sido rociada con combustible. Este hombre de 42 años tenía consigo, lógicamente, los barriles y bueno, ya fue detenido afortunadamente. Estamos hablando de un caso de, inclusive podremos hablar de una tentativa de feminicidio, dado por la gravedad del hecho. Nosotros fuimos alertados a través del sistema 911, dado que una mujer había llamado manifestando que su amiga, quien tiene una relación de pareja con un hombre mayor, estamos hablando que la víctima tiene 27 años, mientras que su pareja 42, del que ahora está detenido, le había manifestado que estaba encerrada en su habitación con su pareja, pidiéndole auxilio porque él mismo la había amenazado con prenderle fuego a ella y a la casa, dado que le había derramado un líquido inflamable, presumiblemente combustible, y que por ese motivo le pedía auxilio. Esto motivó que el personal de patrulla llegara lo antes posible. Una vez que estuvieron en la vivienda, fueron recibidos por la misma persona que había llamado al sistema 911, quien indicó el lugar donde estaba la pareja. Así también había ya vecinos en el lugar. La pareja salió al encuentro de los personales, dado que el hombre, al ver esa multitud de gente y el personal patrullero que estaba ya ahí con las balizas encendidas, salió para tratar de justificar su accionar. No pudo hacerlo, dado que por la gravedad del hecho se procedió a su inmediata aprehensión y trasladó a la comisaría. Así también se incautó un bidón con un resto de combustible. ¿Tenía mucho ese bidón combustible? Tenía más o menos 3 litros de combustible. Esto fue comunicado al agente fiscal de turno, quien dispuso que el hombre permanezca en carácter de detenido y que las evidencias incautadas sean remitidas en forma inmediata a la Fiscalía. Néstor Reinaldo Bogado es la persona aprehendida. ¿Él cuenta con antecedentes, comisario? No registra antecedentes según nuestro sistema informático. Cambiar de tema, ayer se realizaron allanamientos en la ciudad de San Bernardino y obviamente se levantaron evidencias, pero tiene que ver con la mala disposición final de residuos. Estamos en contacto con la fiscal del Medio Ambiente, Elisa Martínez. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por el tiempo, buen día. Sí, buen día. ¿Cómo estás, Violeta? Buen día a la audiencia también. Gracias por tu tiempo, doctora. Queremos saber un poco sobre estos allanamientos porque estaba leyendo previamente la información. ¿Hay un inmueble que pertenece a la municipalidad? Sí, es correcto. En el día de ayer estuvimos realizando un allanamiento en un depósito que es utilizado por la municipalidad, presumiblemente del municipio, como taller y como unidad de transferencia de residuos sólidos de la ciudad de San Bernardino. Esto fue a raíz de una denuncia ya ingresada en fecha 10 de junio de este año, del 2012. Entiendo. ¿Y qué es lo que lograron encontrar en ese inmueble de la municipalidad, doctora? Sí, encontramos, como pueden ver en las imágenes, encontramos la mala disposición de residuos sólidos urbanos de todo tipo, todo género, a cielo abierto y en un sitio que no presentaron la documentación para autorizar esos depósitos dentro de ese inmueble. Porque como pueden ver, para poder tener en esas condiciones requiere de ciertos cuidados y medidas de higiene, seguridad, sobre todo de mitigación también para evitar contaminación del medio ambiente en ese lugar. Claro, y aparte me imagino... El suelo está... Sí. ¿Sí? Perdón, doctora, ¿me decía el suelo?
Sí, el suelo estaba sin impermeabilización, que es un elemento indispensable para poder contener ese tipo de residuos en un sitio. Necesariamente estaba también a cielo abierto. Eso, porque Entonces, estamos compartiendo las imágenes ahora, doctora, y vemos que hay una gran parte que estaba a cielo abierto y otra que está bajo techo, ¿puede ser? Sí, eso que se está observando bajo techo eran camiones que, según manifestaciones del director de aseo urbano del municipio de San Bernardino, ellos ingresan a ese lugar para posteriormente cargar en el camión compactador para su traslado posterior al Farol en Villa Hayes, que es lugar de disposición final de esos residuos, según manifestación del director de aseo urbano Agustín Barrios. Entiendo. También se hizo presente en el lugar el asesor jurídico del municipio y, según manifestaciones de los mismos, fue por un inconveniente o un desperfecto mecánico del camión compactador que esos residuos estaban en esas condiciones en dicho lugar, que normalmente ellos no. Sí. ¿Hace cuánto que está descompuesto ese camión? O sea, ¿cuánto tiempo transcurrió que no están llevando al sitio donde tienen que depositar, que no sé dónde es? Me dirás vos también, doctora. Según manifestaciones de los señores nombrados, 2 días. 2 días. Que esos residuos eran, sí. ¿Y a dónde estaban siendo cargados en este momento? ¿Cómo? ¿Y a dónde debían ser llevados, doctora? Al Farol, ubicado en Villa Hayes. O sea que es el lugar final de disposición de esos residuos. Y a partir de ahora, entonces, y bajo este argumento que ellos presentan, ¿hay alguna especie de advertencia, una imputación, incluso ya que se considera que pasa así, doctora? Y posterior al allanamiento realizado, eso lo realizamos de manera conjunta con funcionarios del Ministerio del Ambiente. Ellos, por su parte, también intervinieron en el lugar, que va por cuerda separada, digamos, ¿verdad? Y ahora restaría tener el informe técnico de nuestra Dirección de Medio Ambiente acá del Ministerio Público y posteriormente ir viendo las responsabilidades probables que podrían conllevar a este hecho. Totalmente. Vamos a estar pendientes entonces a eso que se resuelva, doctora. Muchas gracias por el tiempo, muy amable. A las órdenes, como no, que tengan buen día. Igualmente, la fiscal del Medio Ambiente, Elisa Martínez, con nosotros en contacto vía Zoom, porque ustedes ya sabían, una especie de vertedero improvisado, podemos decir, en un terreno que pertenece a la municipalidad, porque explican que se habían quedado sin máquina compactadora que tenía que llevar posteriormente los residuos hasta Villa Hayes. Se quedaron 2 días sin este elemento clave para la recolección y por eso quedó depositada tanta basura allí. Así que bueno, vamos a esperar un poco qué dicen estos informes técnicos posteriormente, porque ahora vamos a hablar también de Teletón y hablar un poco y que ustedes vean, puedan visualizar cómo la ayuda llega a diferentes partes del país. Recuerden que hay 4 centros de rehabilitación, de los cuales 3 nada más están en funcionamiento, debido a que uno, bueno, no hay los recursos para mantenerlo abierto. Así que este año todos queremos que se reabra el centro de Paraguarí y seguir brindando atención a todos los niños y niñas del interior de nuestra República. Familias del interior del país y en situación de vulnerabilidad social llegan hasta el Centro de Rehabilitación de Asunción y acceden a servicios durante toda la semana. Teletón cubre sus traslados, hospedaje, alimentación, entre otros gastos. Bueno, el programa Interior tiene actualmente 83 familias que forman parte de ese programa. Vienen de 15 departamentos del país, en las zonas más alejadas de nuestros centros de rehabilitación. Llegan en los 3 centros, en Minga, en Coronel Oviedo y aquí en Asunción. Son familias en situación de vulneración y exclusión social, familias que de otra manera no podrían llegar a sostener un proceso de rehabilitación por la lejanía de sus hogares, por el costo que significa rehabilitar a las familias y por toda la cuestión de soporte que se necesita para personas con discapacidad, estudios especializados, interconsultas médicas, análisis específicos, equipamientos que las familias requieren para poder sostener una calidad de vida en sus familias, en sus hogares, ¿verdad? Tenemos 2 tipos de abordaje. Abordaje domiciliario es cuando nos vamos a las casas.
casas. Es un poco para conocer el contexto familiar, para saber con qué redes cuenta la familia, el usuario y su mamá, porque normalmente vienen con la mamá, con una persona, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer más el contexto. Entonces nos vamos a la casa para ver con qué redes cuenta. Eso es abordaje domiciliar. Después tenemos el abordaje territorial. Por ejemplo, nos vamos a las escuelas con mi compañera de orientación escolar. Entonces conocemos qué dificultades tienen en la escuela. Entonces ahí damos un apoyo también a la familia. También visitamos las municipalidades para que nos ayuden con el traslado, porque muchos de nuestros usuarios ya son grandes, no se pueden trasladar en colectivo. Entonces nos vamos a las municipalidades, hablamos con las personas para gestionar ese traslado. Una de las familias que recibe esta atención es Nelson, que llega con su madre desde la ciudad de Alberdi. Cada 3 meses lo que yo suelo venir a la Fundación Teletón. Ellos me llaman y yo me preparo, pero ellos gastan todo. Ellos me cubren todo porque yo cuando trabajo mal luego y sí o sí pues, me tienen que cubrir algo para que pueda yo venir a traerle a mi hijito. Bueno, contamos de Nelson, porque él es sí, mi hijo. Y él a partir de los 2 años ya participó acá en Teletón. La primera vez era todo un tema porque tenía que hacerles todo estudio y todo, se me complicaba, pero gracias a Dios que llegué a Teletón. Teletón no paró un solo día durante la pandemia y entregó de manera gratuita más de 670 ayudas técnicas a las familias. Con tu aporte el 4 y 5 de noviembre demos vuelta al partido con el objetivo de que Teletón siga brindando atenciones gratuitas e integrales a miles de niñas, niños, adolescentes y a sus familias y de unir a todo un país a favor de una sociedad más inclusiva. Bueno, 4 y 5 de noviembre, entonces, la Maratón Solidaria. Está con nosotros ya Amalia Cutillo, está repuesta. Ayer te extrañamos. ¿Cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás? Yo también. Casi repuesta, podemos decir, con mucha información encima para compartir con ustedes. 70, 80, 90%. 70. 70%, pero vamos para adelante. Bueno, vaya susto el que se llevó nuestra querida Paula Tomen, a quien mandamos el saludo y la solidaridad. Y bueno, y los demás pasajeros dentro de este vuelo. Pero seguro que sí, vio también. Y las condiciones en las cuales quedó el avión, que se nota perfectamente los vestigios de la naturaleza por él y todas las zonas que fueron afectadas. Una amiga me decía, tardé como 4 horas en llegar a mi casa de Villamorra hasta San Lorenzo, así que desesperante. Tremendo. Y bueno, hay que decir un poquitito también que ayer alertábamos de esto bien temprano, ¿verdad? Entonces, los que pudieron tal vez tomaron las precauciones, quienes no pudieron, porque trabajan y demás, se llevaron una desagradable sorpresa, así que seguro ya ustedes van a hacer el recuento de los lugares inundados. Vamos a hacer todo ese recuento ya en minutos más con Marcelo y por supuesto tenemos invitados como siempre en piso. Como siempre, me gusta. Bueno, quedan en manos de C9 a las 9. Nos vemos mañana. Ya venimos.